En el sexto domingo de Pascua, la primera lectura nos habla de una situación de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, hubo un evento que se llama el Concilio de Jerusalén. Unos cristianos que procedían de Judea empezaron a exigirle a los que estaban residiendo en Antioquía que debían circuncidarse como los judíos para poder alcanzar la salvación. En el fondo era que tenían que ser judíos para recibir los frutos de la redención. Y esto a Pablo y a Bernabé, que eran los que estaban evangelizando por allí, pues no les gustó nada porque era como si la redención de Cristo no hubiera servido para nada de alguna manera. Entonces ellos se opusieron, que también esto es importante, que en la iglesia haya ese disenso, en el sentido de que hay que corregir lo que no se ve bien, habrá siempre discusión, profundización en las verdades de la fe, y también una búsqueda de la verdad en el magisterio, en la tradición y desde luego pues en la Sagrada Escritura en primerísimo lugar. Entonces, ¿qué deciden aquellos hombres de esa comunidad de Antioquía? Enviar una comisión con Pablo, con Bernabé y algunos cristianos de ese sitio para que se encuentren con los apóstoles y los presbíteros. Entonces esto ayuda mucho, por eso en Pascua se acostumbra a meditar lo que llaman el quinto evangelio, los hechos de los apóstoles, porque ayuda a entender, de acuerdo a cómo vivían los primeros cristianos, pues lo tenían muy fresco, ¿no? Todas las enseñanzas de Jesús. Y entonces esa vida de la iglesia primitiva muestra también lo que debe ser la iglesia de hoy, guardando pues las distancias temporales y sabiendo adaptar lo que toca. Pero interesante, van a discutir, a resolver el problema de acuerdo con los presbíteros y los apóstoles. ¿Qué dicen aquellos que vivieron con Jesús? ¿Qué dicen los ancianos de la iglesia? Para nosotros adherirnos, no simplemente discutir y pelear, sino adherirnos a lo que se ve más acorde con la revelación. Más adelante otros dirán que no, que cada uno lo que el Espíritu Santo le diga y cada uno tiene igual poder. En la iglesia no, siempre ha habido una jerarquía que es un don del Espíritu Santo. El Señor escogió a Pedro para que apacentara sus ovejas y con Pedro sus sucesores, ni los apóstoles en concreto. Por eso hemos visto en otra ocasión, cuando muere Judas, los discípulos ven que es voluntad de Jesús elegir un sucesor, que es Matías. Ya después de que muera, ya después de eso, ya cuando, porque Judas no fue fiel, ya si los otros mueren fieles, pues ya se continuará el colegio apostólico a lo largo de la historia por la imposición de las manos. Pues bueno, estos hombres van a resolver el problema de acuerdo con la cabeza, con los apóstoles y los presbíteros. Y entonces, una vez están en la ciudad santa, se reanuda la controversia, porque algunos fariseos de los de Jerusalén exigían ese signo judío. Pedro entonces ejerce su primado y narra la revelación que recibió del Señor. A él también le pasó, le costó aceptar lo que Jesús le revelaba, que era que el mensaje de la salvación era también para los gentiles. ¿Se acuerdan aquella famosa visión de unas grandes viandas de carnes prohibidas para los judíos? Y dice, yo no la mata y come, yo, lejos de mí, porque el Señor lo prohíbe. Dice, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo declares impuro. Como hay que estar, hay que tener cintura, hay que estar dispuestos a dejarse renovar por el Señor. Y entonces, cuando termina ese sueño, aparecen unos paganos a decirle que sí puede ir a atender a una familia que desea hacerse cristiana. Entonces entiende que lo que quería decir es que Jesús había dicho que la evangelización era a todos los lugares y que no podía aclarar impuro lo que el Señor declaraba puro. Y ese es el origen de que nosotros, que no somos de origen judío, estemos aquí como católicos 20 siglos después. Bueno, pues Pedro cuenta eso, ¿no? Que a él le pasó, a él también le costó entender que las personas que no pertenecían al pueblo elegido estaban llamadas a la salvación cristiana. Y después de narrar esa revelación que recibió del Señor, escuchan además, por eso se llama un concilio, que van hablando los apóstoles, los presbíteros, también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hablan Pablo y Bernabé contando lo que han vivido en Antioquía, y también escuchan a Santiago.
que es otro de esos apóstoles fuertes, Santiago, Juan y Pedro, y entonces deciden indicarles a los antioqueños que basta con que se abstengan de la contaminación, bueno, que las grandes ciudades tienen esos nombres tradicionales, que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Se entiende que es una manera también de tranquilizar a los judaizantes para decir, no se trata que ahora cualquiera puede ser cristiano, también tienen unas exigencias morales y obviamente lo que tiene que ver con ídolos, pues se cae de su peso y les ponen cosas con el tema de la sangre que para los judíos tenía mucha fuerza, que más adelante se ve que pues no pasa nada, ¿no? Nosotros comemos lo que toque y no pasa nada. Y entonces deciden comunicarlo a los hermanos que hacían la consulta, y lo importante es cómo lo dicen, el protocolo que usan para escribir el mensaje que envían a los de la iglesia de Antioquía. Lo interesante, más allá del hecho histórico del primer concilio de la historia, es el modo en que comunican lo que decidieron. Dice lo siguiente: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas de las necesarias. Esto se usa a veces de modo un poco burlesco, como tratando de decir cuando alguien se quiere poner más autoridad de la que tiene. Pero estos están dando la autoridad que tienen. Estas palabras que acabo de decir son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, precisamente. Estos son textos de San Lucas escritos en los Hechos de los Apóstoles. Los primeros obispos de la iglesia, el Papa y el primer Papa y los primeros obispos escriben: lo que nosotros estamos diciendo es palabra nuestra y del Espíritu Santo. No es como una decisión deliberativa, un consejo directivo, una directriz de la central. No, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Llama la atención, ¿verdad? La fuerza de esas palabras, la fe que manifiestan en la inspiración de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Podemos preguntarnos cuál es el origen de esa profunda creencia que tenían estos hombres, estos primeros jerarcas de la iglesia, en la acción del Paráclito en el cuerpo místico de Cristo. Y la respuesta nos la brinda el Evangelio de la Misa. Ustedes saben, siempre en estas lecturas hay gran relación entre la primera lectura, el Evangelio. Además, en este tiempo pascual, si no mira, la segunda lectura es el Apocalipsis, que habla de la Jerusalén celestial, es decir, esa iglesia que no es solamente una comunidad terrenal, sino que continúa en el cielo. Y el Salmo habla y a todas las naciones, como el mensaje de salvación de la iglesia tiene que llegar hasta el último extremo de la tierra. Bueno, vamos a profundizar ahí. Quedémonos en el Evangelio. ¿Qué Evangelio pone la iglesia para dialogar con el hecho del primer concilio de Jerusalén y del hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros? Bueno, pues San Juan es el evangelista de la Pascua, y en concreto ya estamos en la recta final de la Pascua, entonces ya estamos también en la parte final del Evangelio de San Juan, en concreto el capítulo 14, que es el discurso de despedida de Jesús en la última cena. Ustedes saben, San Juan hace un discurso largo, muchos capítulos de su Evangelio para narrar todo lo que pasó en el cenáculo. Y entonces en ese discurso de despedida, que lo hemos ido considerando a lo largo de la quinta semana de Pascua, cuando el Señor dice: si me amáis, guardaréis mis mandatos, los mandatos del Padre, y comienza así a partir del número 23 a 29, en el capítulo 14 de San Juan. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Enseña, podemos decir, las condiciones, pero todavía no explica cómo será ese haremos morada en él. Esa inhabitación en el cristiano por parte del Padre y del Hijo. Por el contrario, dice: el que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no guarda mis palabras. Como San José María alguna vez le sucedió que está dando la comunión a unas monjas, y en su diálogo con el Señor, mientras iba haciendo la acción mecánica de darle la comunión, iba diciendo: Jesús, te quiero más que esta, te quiero más que esta. Iba hablando con el Señor y sintió en su corazón que Jesús le decía: obras son amores y no buenas razones. Que le sirvió mucho, pues, como, y a cualquiera le sirve, ¿no? El que me ama guardará mis palabras. No me digas que me amas, muestra con tus obras que cumples la voluntad del Señor, que cumples los mandamientos, pero también lo que Dios va pidiendo en la vida diaria. Uno podría también mirarlo al sentido contrario: el que no me ama no guarda mis palabras.
O el que no guarda mis palabras no me ama. Después dirán que es muy sencillo, pero no es tan sencillo. Porque uno dice, no, Señor, yo te amo. Sí, pero demuéstramelo con las obras. Si mis obras no muestran ese amor, en el fondo es que no te amo, Señor. Tengo que convertirme, tengo que pedirte perdón. Cuando desobedecemos o pecamos, manifestamos que no amamos a Dios, que no estamos en comunión con Él. Incluso que podemos expulsarlo de nuestro interior por parte pues, a causa del pecado grave. Y entonces a continuación Jesús explica la clave del final de su paso terrenal. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él, haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Acuérdense que es un sermón de despedida. A mañana, 24 horas más tarde, Jesús estaba muerto. Entonces les va dando también unas esperanzas, y en concreto esta. Pero el Paráclito es una de las maneras de referirse al Espíritu Santo, Paráclito, que en griego viene a significar el que está al lado, para, significa al lado, el que se para al lado, que es una manera de decir abogado, que en ese sentido teológico es una visión positiva del abogado, ¿no? En este caso es bueno tener un abogado al lado, no siempre es bueno tener un abogado al lado. Pero en este caso sí, ¿no? El Paráclito, el Consolador también le dicen, ¿no? El Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que he dicho. Esta es la explicación del hecho histórico con el cual comenzamos nuestra oración. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que he dicho. Esa es como la clase de neumatología, que así se llama la materia que estudia el Espíritu Santo. Neuma es espíritu. Los apóstoles escriben con razón que sus decisiones son tomadas por ellos, pero en cuanto inspirados por el Espíritu Santo. Como enseñó Benedicto XVI, el Espíritu que obra en toda la Iglesia conduce de la mano a los apóstoles a la hora de tomar nuevos caminos para realizar sus proyectos. Él es el artífice principal de la edificación de la Iglesia. Pues ahí está la fe que se tiene en la Iglesia en la inspiración del Espíritu Santo, por ejemplo, a los escritores sagrados, que los escritores canónicos, los que escriben el Evangelio, las cartas apostólicas, están inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos fe en que el Espíritu Santo obra en ellos. Tenemos fe en que el magisterio de la Iglesia tiene una inspiración especial del Espíritu Santo. Hay una gracia que tiene el Papa cuando habla ex cátedra, no se equivoca de ninguna manera, porque el Espíritu Santo no lo permite. Pero en el magisterio ordinario también sabemos que tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Hay gente, como se dice por ahí, bueno, que se cree en ellos más que el Papa y que le enmiendan la plana al Papa. Y dice, ¿qué se está creyendo? ¿No? En el fondo le falta fe, porque piensa que es un señor cualquiera, o un teólogo cualquiera, pues es que hombre, este papa es polaco, este papa es alemán, este papa es argentino, este papa es italiano, este le gusta el San Lorenzo, o a este le gusta. Eso es secundario, ¿no? Lo importante es que cuando él habla, cuando está glosando el Evangelio, o cuando está pidiendo oraciones por una intención, cuando está enseñando en ese magisterio ordinario, sean unas homilías, el Espíritu Santo nos habla a través de él. Pues obviamente se dice que el San Lorenzo de Almagro es el mejor equipo, pues está claramente equivocado, porque hay otros mejores, ¿no? Pero aunque les vaya mal temporalmente, pero son mejores, han ganado más en la historia. Pero cuando dice, hombre, pues uno va a esos textos suyos porque Dios le habla a uno a través de ellos. Cuando escribe la carta Christus Vincit a los jóvenes, pues hay que leérsela, porque el Espíritu Santo nos está queriendo decir cosas a través de ese documento. Bueno, y así, que hay una encíclica, que una exhortación apostólica. Pues, hombre, ¿por qué no habla de esta otra cosa y sí habla de esta? Pues precisamente porque el Espíritu Santo quiere que hable de esta y no de esa otra. A mí me gustaría más clara de X, pero él está hablando de Y. Pues dedícate a trabajar la Y, que es lo que el Espíritu Santo quiere que trabajes, ¿no? Y ya por tu cuenta dale a la X, pues también por lo que quieras, pero no pretender yo que sea, entre el Papa y yo, sea yo el que decida de qué te tiene que hablar, porque la inspiración del Espíritu Santo es más grande que la mía. Hay que tener la humildad para reconocerlo, como tenían estos primeros hombres. Bueno, hay todo un tema, pues, ahí, que fue a Pedro al que el Señor le dijo, apacienta mis ovejas.
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y alguien dirá, Pedro, si lo negó 3 veces, pues a ese fue el que escogió el Señor. A mí me gusta más Juan, pero Pedro fue el que escogió el Señor y no soy yo quien para inventar la palabra del Señor. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Entonces uno dice, cuando uno lee un documento del magisterio, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Me acuerdo hace un tiempo, en algún tema que puede ser un poquito polémico, se puede entender bien o mal, recuerdo a una persona con mucha fe que decía, nosotros pensamos, como los discípulos, cuando Pedro se va a pescar, dice, muchachos, voy a pescar. Y entonces ellos respondieron, vamos nosotros contigo. Pues, si Pedro se quiere montar en la barca, yo me monto en la barca con él. Es que está lloviendo, es que está mejor en la tierra. Si Pedro me montó en la barca, vamos nosotros contigo. Uno estar en la barca de Pedro es señal de éxito en la iglesia, porque esto es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, no era el tema de la meditación, la docilidad al magisterio, pero por algo nos pone el Señor por ahí, y es bueno. Y entonces propósitos concretos, pues mirar, en estos días alguien me decía, Padre, estoy terminando la Gaudete et Exsultate, porque la mencionaron mucho en las homilías hace unas semanas, y pues qué bueno, ¿no? Pues ahora sigue la Christus Vincit, ¿no? Porque es la carta a los jóvenes. Estar ahí en sintonía con el Papa, eso enriquece mucho. Y ya uno por su cuenta además tendrá pues sus puntos de interés y sus temas de investigación. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas de las necesarias. Vamos a mirar un poquito entonces qué función tiene ese Espíritu Santo, dónde viene, para dónde va. El origen eterno del Paráclito se revela en su misión temporal. Como veremos más adelante, dice el Catecismo, se resume en vivificar la iglesia y habitar en el corazón de los justos. O sea, es la manera de ver la iglesia. Cuando uno ve la iglesia desde el punto de vista solo humano, como una reunión de señores, o de señores y señoras, pues como dice ahora, pues razón tiene para pensar mal. Porque pues son pecadores, son gente mala, gente que se equivoca, gente que también hace cosas buenas. Entonces hay ese peligro, ¿no?, de ver a la iglesia como una ONG, han dicho los papas últimamente, ¿no? Como pensar, hombre, la iglesia es como la Cruz Roja o la Defensa Civil o las Damas Grises. Es una gente ahí, una gente que hace cosas, que hace una gestión, digamos, solidaria o humana, pero no, la iglesia desde luego es la institución que más labor solidaria hace en el mundo, en África, en los países, en los sitios más necesitados de cada país, también de este, pero no es esa su función única. Siempre se ha hablado de esos 3 aspectos, ¿no? Tiene la función de diaconía, de servicio, pero también la de liturgia, culto, y la de querigma, anuncio. Entonces va todo de la mano. La iglesia, ¿por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo está vivificado por un espíritu que es el Espíritu Santo. Esa definición de la iglesia, pues desde San Pedro, de San Pablo, perdón, es inspirada por el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Nosotros somos su cuerpo, y eso explica muchas cosas, la relación de unos con otros. Cuando uno estudia pues anatomía o fisiología, ve que cualquier célula, cualquier aminoácido tiene relación con lo demás, ¿no? Y si uno diría, no, pues una muela, ¿qué problema es una muela más, una muela menos? Pues piense usted una noche con una muela infectada, tal, pues no te deja dormir. No, es una uña, pues hay una uña que uno puede quedar sin caminar por una uña. Bueno, no hay nadie que nos sirva, ¿no? Es la mejor metáfora, ¿no?, la mejor analogía, la del cuerpo místico, porque es, bueno, al fin y al cabo es inspirada por el Señor. Cuerpo místico de Cristo es en la iglesia. Cristo es la cabeza, y ese cuerpo, pues no solamente tiene cuerpo, sino alma, y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Y el alma de cada fiel es el Espíritu Santo. Por eso, pues decíamos antes que el Espíritu Santo habita en nosotros. Algunos piensan que la iglesia comenzó su andadura en el mundo y por tanto su relación con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Muchas veces así se anuncia porque algo de razón tiene, pero la verdad es que esa relación comenzó mucho antes. A mí siempre me impresionó, hay un autor, Cándido Pozo, tiene un libro de este tema y habla pues que la iglesia comenzó en la encarnación, porque claro, cuando Cristo se encarna, bueno, no diría, la iglesia comienza en la creación, pues en el misterio de la eternidad de Dios que tiene previsto
que haya esta manera de salvarnos. Pero digamos que en la historia empieza cuando Cristo empieza a vivir en el vientre de María, porque ahí ya empezó la cabeza a existir. Creo que es el libro de Eclesiología, el de Pozo. Pues bueno, aquí hablando de neumatología también viene lo mismo, ¿no? La iglesia comenzó su andadura en el mundo y por tanto su relación con el Espíritu Santo, no el día de Pentecostés, sino en el momento de la encarnación, cuando Cristo, la cabeza del cuerpo místico, inició su andadura terrenal. Por eso la Sagrada Escritura presenta a Jesús siempre como fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿no? Le dice el ángel a María. Aquel sobre el que descansa el Paráclito, es Jesucristo. Aquel sobre el que veas descender el Paráclito, escucha decir San Juan Bautista. Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo, Jesucristo es el portador del Espíritu Santo, Jesucristo es el que da el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura hay muchas maneras de hablar de esa relación tan especial entre el Paráclito y Jesús. Y todos esos textos son también un punto de referencia para comprender la misión del Paráclito en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto me inspiró en un teólogo que ya murió, Francisco Lucas Mateo Seco. De hecho, la palabra Mesías significa ungido y es Christos. Esos son sinónimos en distintos idiomas. Entonces, Cristo, ungido y Mesías significa lo mismo. El Mesías anunciado. ¿Qué es el Mesías? Es aquel hombre que va a recibir la unción. Y eso dicho en griego es Christos. Entonces, ¿qué es lo peculiar del Mesías? Que es la persona que ha recibido la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se habla de otros Mesías, de otros ungidos, por ejemplo el rey David, los reyes, los profetas, los sacerdotes son ungidos. Ungidos, como nosotros somos ungidos, por eso nosotros somos ungidos en el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos o en el orden sacerdotal, se nos unge para recordar esas unciones del Espíritu Santo. Pero el ungido por antonomasia es el Mesías, el Cristo, Jesús. Pero entonces quiere decir, la clave de la misión de Jesús es su relación íntima con el Espíritu Santo. Por eso la vida pública comienza con esa venida del Espíritu Santo sobre él, que solo ve pues Juan Bautista, ellos escuchan una voz, la voz del Padre, la venida del Espíritu Santo en forma de paloma y Jesucristo. Hay una manifestación de la Trinidad, la unción del Espíritu Santo. Las promesas del Antiguo Testamento se refieren al Mesías por esa relación tan especial que tienen con él, que es el que lo mesianiza, dijéramos, ¿no? Por inventarnos un verbo, el que lo unge. Jesucristo es al mismo tiempo el que es poseído por el Espíritu Santo y quien lo dona a sus discípulos para la misión. En conclusión, la iglesia nace de que Cristo quiere fundarla, escoge los 12 apóstoles, que son como las 12 columnas, la continuación del pueblo de Israel. Así como el pueblo antiguo tenía 12 tribus, el pueblo nuevo tendrá 12 apóstoles, que son las columnas del nuevo pueblo de Israel, de la iglesia, de la familia de Dios en el mundo. Pero no solamente de la voluntad fundadora de Cristo, sino también nace de la misión del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, así como el Espíritu Santo le da una misión a Jesús, nos da una misión a nosotros. La misión del Espíritu Santo no es solo ese acontecimiento fundante del Pentecostés en el cenáculo de Jerusalén, sino un don permanente para la vida de la iglesia. Por eso la iglesia es la comunidad de los templos del Espíritu Santo. Si uno mira la iglesia así de esa manera como una radiografía, en Pentecostés se le ve a cada uno la llama del Espíritu Santo, la llama del fuego encima de sus cabezas. Así se debería ver, ¿no? Nos deberíamos ver nosotros, ¿no? Como llenos del Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de la pureza, se dice, no podemos perder el don de ser templos del Espíritu Santo, expulsar al Espíritu Santo de nuestra vida, ¿no? Por eso San Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Cómo vais a entregar vuestros cuerpos a una prostituta? Pero sí, ¿cómo vais a expulsar el Espíritu Santo de vuestra vida? Es una luz que nos puede ayudar para nuestra lucha. Y es lo que Jesús promete con las palabras de la última cena. El Espíritu Santo os lo enseñará y os lo recordará todo. Que ya para como concretar más esas palabras de Jesús, la función del Espíritu Santo, maestro, viviente y memoria. Esa es la promesa que nos ayuda a prepararnos para celebrar dentro de poco tiempo la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo es maestro y memoria. ¿Qué enseña? ¿Qué recuerda? Todo.
dice Jesús, todo lo que os he enseñado. Y entonces el Papa Francisco le da vueltas a esto en una de sus homilías hace un par de años. Decía, maestro interior y memoria viva de Cristo. Ya con esas dos ideas podemos quedarnos para darle vueltas esta semana, para tratarlo, para hablar con Él. El Espíritu Santo habita dentro de mí. Un director espiritual de San José María decía, no le hable, óigale. Y uno también puede decir, no solo óigale, también háblele, ¿no? Pero, o sea, San José María es el gran desconocido. El Papa también lo dice recientemente, ¿no? Es el gran olvidado, porque uno habla del Padre Nuestro, Jesucristo, en el Evangelio, en la Escritura, en el Sagrario, en el Crucifijo. El Espíritu Santo, como es difícil aferrarlo, de pronto uno descuida el trato con Él. Pues tratémoslo más, como maestro y como memoria. Recuérdame la vida de Cristo, recuérdame la acción de Cristo en mi vida, enséñame todo lo que enseñó Jesucristo. El compendio del Catecismo de la Iglesia amplía esta enseñanza al preguntarse en el número 145, ¿qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Y entonces da una respuesta que es una explicación en el fondo de las enseñanzas del Vaticano II. Y dice, el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Por eso San José María dice en Camino, frecuenta el trato con el Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. Espíritu Santo, edifícame, anímame y santifícame. Por eso mismo Jesús advierte en este sermón que estamos considerando que los discípulos no debían estar turbados ni con cobardía, sino alegres y en paz, porque después de su ascensión vendría el Paráclito. Aunque Jesús muriera el otro día, vendría después el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, además de edificar, animar y santificar a la Iglesia, el Catecismo sigue enseñando que como espíritu de amor devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Es lo que recibimos en la gracia del bautismo. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo. San José María decía, tenía ahí en la iglesia prelaticia, en lo que hoy es la iglesia prelaticia, la pila bautismal, donde fue bautizado. Entonces decía, aquí vino a residir en mi alma la Santísima Trinidad. Otras veces, aquí me hice templo del Espíritu Santo. Aquí me hice cristiano. Como recordar, por eso el Papa a veces dice que es tan importante recordar con frecuencia la fecha de nuestro bautismo, más importante que la de nuestro nacimiento inclusive. Entonces decía, puede uno preguntar, ¿tú sabes cuándo naciste? Pues sí, el 26 de mayo. ¿Y cuándo te bautizaste? Y decirlo también así de rápidamente. Y celebrarlo y festejarlo con igual o más. Y además el Paráclito también envía a dar testimonio de la verdad de Cristo, la misión del Paráclito. Como escribe Benedicto XVI, Jesús y el Espíritu Santo fueron enviados por el Padre y nos envían a nosotros. En una homilía que predicó antes de ser papa, era un obispo, en una ordenación sacerdotal, predicaba el entonces cardenal Ratzinger. El espíritu no es algo que se tiene como una moneda, unos muebles, unos cuadros. No es algo que se pueda tener, que yo pueda contemplar como mi propiedad y que quizás se pueda añadir como una más a mis peculiaridades. Las imágenes esenciales del Espíritu Santo son la tormenta, el fuego. El Espíritu no se posee, una posesión que está en reposo. El Espíritu Santo es una fuerza transformadora. Por eso lo del fuego, ¿no? Que quema, que transforma. Él nos saca de nuestros hábitos de vida, de nuestro estado de autosatisfacción, nos quema, nos abraza, nos purifica y nos renueva. Ya empezamos a preparar la Pentecostés y poco a poco iremos considerando aquí otras acciones, pero que será, lo voy anunciando, pues meditar sobre los dones, los frutos del Espíritu Santo, la relación con las virtudes, el modo como nos santifica. Aquí los esperamos para seguir meditando esos temas. Pero de momento pensar en esto, ¿no? El fuego que purifica, ¿no? El fuego que quema, que abraza, que renueva, que es una cosa bonita, renueva. Por último, el Espíritu Santo también actúa en los fieles de la Iglesia, organizándolos en sus respectivas funciones, para que todos den el fruto del Espíritu Santo. Hay un obispo, ya murió, un obispo ecuatoriano, que contaba que le había impresionado la fe del pueblo fiel en la acción del Espíritu Santo. Y entonces cuenta que se le presentó una pareja con un niño de 2 años, rozagante, gordito, gracioso, lleno de salud, y entonces que los papás le pedían que lo confirmara. Y él se resistió diciéndoles que por resolución de la conferencia episcopal la edad apropiada era en torno a los 12 años y que el niño evidentemente no estaba enfermo en peligro de muerte, estaba rozagante ahí
hablando con el de un lado, hablando con el del otro, difícil de concentrarse. Bueno, pero era un niño, digamos, un poquito díscolo. Entonces el obispo dice, no necesita confirmación, ¿no? Pues está muy bien, cuando tenga 12 años lo traen y lo confirmamos. Pero entonces, pues no estaba enfermo o en peligro de muerte. A mis razones, replicó el padre, sí, padrecito, pero somos pobres y este niño tiene que ir a la escuela laica y queremos que tenga alguien que lo defienda. Y entonces dice el obispo, estas palabras de conmovedora fe me derrotaron por completo. Pues unos campesinos con fe en que el Espíritu Santo le ayudaría a mantener la fe en medio de esa educación laizante o secularista. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Una manera un atajo muy clara, muy diáfana de llegar al Espíritu Santo es a través de María, la esposa del Espíritu Santo, ¿no? Es la mejor modelo de trato con el Espíritu Santo, de diálogo con esa memoria y con esa presencia viva de Dios en el alma. Pues pidámosle a ella que nos ayude a tener ese trato que ella tuvo con él, esa intimidad, esa docilidad. En una carta sobre esta devoción escribía el anterior prelado de la obra, don Javier Echavarría, roguemos al santificador que ponga en nuestras palabras y en nuestras acciones ese fuego suyo, capaz de cambiar a las almas, la misión. Deseemos seriamente que nos encienda con su llama para actuar el apostolado por doquier. Recemos con la fe de San José María, Ureiñe Sancte Spiritus, quema Señor con el fuego del Espíritu Santo.